primer libro de Reyes. Y estamos en el capítulo 2. Hemos venido viendo con respecto a la vejez de David. David estaba en una edad bien avanzada y entonces se requería que mucho cuidado para él. Los hijos estaban tratando de agarrar el poder, ¿verdad? Y contradicciones en cuanto a quién iba a ocupar el trono. Hubo los hijos que, un hijo que ya había muerto, dos hijos habían muerto, uno por haber violado a la hermana de otro hermano, porque estamos hablando de muchas mujeres, y también otro que trató de tomar el trono sin consultar al rey, ni a Dios, ni al profeta. Entonces vemos que son familias que no son familias estables, y lo que vamos a ver ahora también tiene un trasfondo familiar, ¿verdad? Como quien dice, todo queda en familia. Ahora entonces vemos un trasfondo familiar. Y si nos preguntáramos que en este capítulo vamos a ver que Salomón, bueno, ya David le va a dar muchos consejos. Ahora entonces, una de las grandes preocupaciones de los padres es que ¿qué va a hacer de sus hijos cuando los padres no estén? Es una de las preocupaciones de los padres. Y fíjense bien que a la hora de morir, la gente no quiere morirse. No quiere morirse porque dicen, ¿qué van a hacer mis hijos si no estoy yo? Ahora entonces, ese es uno de los grandes problemas serios. Pues David estaba a punto de morir. Y podíamos preguntarnos nosotros, ¿qué consejo le daríamos nosotros a nuestros hijos antes de morir? Sería una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué consejo le daríamos nosotros a nuestros hijos antes de morir? Entonces, David lo encontramos aquí en el capítulo 2, bueno, en una situación difícil a la hora de enfrentar la muerte. Ahora, no hay ninguna persona que no vaya a enfrentar la muerte, a menos que fuera el arrebato de la iglesia hoy, ¿verdad? En este momento. Pero la gran dificultad es que la mayoría no está preparado para morir. Pero que vamos a morir, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Ahora entonces, veamos el capítulo 2, dice en el versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ahora entonces, vemos aquí que había llegado el punto de que David tenía que morir y tenía que tomar decisiones en cuanto al reinado, en cuanto a su reinado. Dios le había prometido a David que el reinado o el gobierno iba a quedar en la familia de él y que iba a ser un reinado eterno. Esa era una promesa que Dios le había hecho a David. Pero ahora David está preocupado, estoy a punto de morir, entonces necesito. Ya Salomón en el capítulo anterior que vimos ya había sido nombrado rey, fue proclamado públicamente. Hubo un hermano que le dijo, bueno, porque que se había rebelado en contra de David, tenía que morir, pero le dijo Salomón, si te portas bien, si andas con cuidado, pues no va a pasar nada, vas a vivir, pero si haces algo en contra, vas a morir. Ahora entonces, y lo que pasó es que este hermano
de Salomón, quiso tomar por mujer a la mujer que cuidaba a David, ¿verdad? Entonces, y dijo, en el pensamiento de Salomón fue, si él quiere tomar la mujer de mi padre, va a querer tomar el reino también. Entonces, una de las cosas que se puso alerta a Salomón. Bien, entonces vemos en el versículo 1 del capítulo 2 y versículo 2 que David va a dar algunos consejos a Salomón. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos? La muerte. La muerte va a llegar. David estaba cabal, estaba bien centrado en que iba a morir, ¿verdad? Y no estaba quejándose de que iba a morir. Como algunos, ¿verdad? Que dicen, no, yo no quiero morir todavía. Mi familia, ¿qué va a ser de mi familia? Mis hijos, mis nietos, y empiezan en toda la gente. Decía mi abuela, ¿verdad? Decía mi abuela, fíjate, bueno, le decía yo, bueno, ya a la edad que usted tiene, ya el Señor le dio muchos años regalados. Pero fíjate, me decía, que entre más conoce familia uno, menos quiere morirse. Entre más familia conoce, menos quiere morirse. Ahora entonces, pero de que va a llegar la muerte, está segura. David aquí dice, voy a seguir el camino de todos. Y el fin de todos es la muerte. Ahora entonces, pero David antes de este momento ya sabía, ¿verdad? Él, cuando se le murió el niño, que lo creó en pecado, convéxate. Cuando se murió el niño dice, bueno, ya para qué voy a estar de luto. Si de todas maneras, este niño no me puedo seguir quejando porque con quejarme no va a venir él a mí. Pero yo voy a ir a él. Significaba entonces que David pensaba en la muerte, pensaba en morir. Y encontramos en los salmos que él escribió que él hablaba acerca de la muerte, que anda en valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré mal alguno. Y entonces significaba que muchas veces tuvo el peligro de morir, pero él, bueno, estaba totalmente seguro que al morir iba a la presencia del Señor. Y él escribió un salmo donde habla acerca de la resurrección. Él creía que ese cuerpo se iba a levantar un día también. Ahora bien, entonces, y ese debe, bueno, todo creyente debe de estar preparado para enfrentar el problema de la muerte. Ese debe de ser como uno de los principios importantes para la vida de un ser humano. Ven que nadie planea la muerte. ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Qué van a hacer? Nadie. Y algunos que planean la muerte, la familia no dejan que le cumplan como él quiere, ¿no? Y así que, pero de que va a llegar la hora de la muerte, va a llegar. Y David estaba en este momento. Pero David aconseja a Salomón y le da, el primer consejo que le da en el versículo 2 es, esfuérzate y sé hombre. Ahora, David le iba a entregar el trono a Salomón. Es decir, desde la muerte Salomón iba a tomar el trono. Ahora entonces, pero pensemos, para ser un rey, verdad que es una gran responsabilidad. Iba a tener al frente mucha gente, ¿no? De él, o sea, a cargo de él iba a tener mucha gente. Y es una responsabilidad, iba a tener a todas la descendencia de Israel. Y ustedes saben, hermanos, que si una cosa da problemas es estar tratando con la gente. A veces, miren, un grupo pequeño, reducido, de 8 o 10 personas, hay conflictos grandes. No digamos con miles y miles de personas. Ahora entonces, David quizás vio David era muy diferente a Salomón. Bien que David
David era un hombre guerrero, un hombre que anduvo toda su vida peleando, pues. Vivió en el monte, él, bueno, hizo tantas cosas, tantas hazañas. Es más, venció a un gigante, a un hombre guerrero que era gigante. Pero Salomón, no, hasta el momento en que se le va a entregar el trono, tiene 18 años más o menos. Pero de Salomón no se habla nada antes. No se habla que andaba con David para arriba y para abajo, no se habla nada. A lo mejor Salomón fue un niño consentido, ¿no? Que iba a estar en el palacio nada más, siendo atendido por los demás. No se habla, no se dice nada de él. Pero entonces piensa David, necesito darle unos consejos a este muchacho. Fíjense bien que hasta el último momento de la muerte, David pensó en los consejos. ¿Se acuerdan ustedes que vimos de Abisai? El hijo que se rebeló contra él, Adonías, ¿verdad? Adonías. Dice que David nunca la aconsejó, lo dejó que hiciera lo que quisiera, y entonces, pues ahora no, bueno, David dice, bueno, voy a hacer algo que nunca he hecho. En el momento de la muerte, es bueno que le dé un consejo a este muchacho. Y le dice, esfuérzate y sé hombre. Ahora entonces, ¿no era hombre Salomón? No, él era un hombre de 18 años. Pero aquí está hablando acerca del carácter que debía de tener. El carácter en la vida es muy importante. ¿Sí? El carácter en la vida es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque de eso va a depender cómo un líder dirija a los demás. Si no tiene carácter, no va a poder dirigir a los demás. Entonces David está pensando, si mi hijo no se amarra los pantalones, entonces el pueblo va a hacer con él lo que quiere. Y aquí es donde David pensó entonces y le dice, esfuérzate y sé hombre. Y es porque al enfrentar responsabilidades, bueno, las responsabilidades traen muchas dificultades que enfrentar y muchos problemas que dar solución. Ahora entonces, dentro del concepto de la vida, es que Salomón tenía que agarrar un carácter, a lo mejor diferente al que tenía hasta ese momento. A lo mejor no era un muy buen carácter. Y entonces, aquí Salomón tiene que, aunque lo vemos en la historia de Salomón como el hombre más sabio, pero vamos a ver que en algunas cosas no fue sabio. Ahora entonces, dice esfuérzate. La palabra esfuérzate son las mismas palabras que le dijo Moisés a Josué. Dice a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. O sea que Josué siempre había andado con Moisés, pero Dios le dijo a Moisés, dile estas palabras a Josué, porque ahora tú vas a quedar aquí de este lado y él tiene que meter a la gente al otro lado, a la tierra prometida. Pero para entrar a la tierra prometida, piensa bien, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? La tierra que yo te daré. Pero fue así, nada más pasen al otro lado y viven ahí. No fue así. Esa tierra había que conquistarla. Dios le dice, te la estoy dando, pero tienes que conquistarla. Y se requería de hombres valientes para enfrentar a los pueblos que iban a encontrar ahí. Por eso Josué había andado con Moisés. El liderazgo de Moisés fue mucha influencia para Josué. Mas sin embargo, cuando se vio solo que ya Moisés no iba, a lo mejor
sentía también o ardía, ¿verdad? De tomar una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Ahora entonces, y muchos se han quedado estancados por eso, ¿no? Que no han sobresalido. Ahora la pregunta que podemos, que le hizo, las sugerencias que le dio David a Salomón es: esfuérzate y sé hombre. En el populacho, en el ambiente nuestro, ¿qué es ser un hombre? Ahora, ¿qué es ser un hombre en nuestro vivir diario, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en El Salvador, en nuestro país? ¿Qué es ser un hombre? Bueno, estaba investigando qué pensaba la gente con respecto a esto. Dice, un hombre es el que tiene muchas mujeres. O sea, por algunos es ser un superhombre, ¿no? Pero no se trata de eso. Un hombre es el que, fíjense bien que hasta los comentarios que hay, un hombre es el que toma mucho guaro y se emborracha. Pero eso no es cierto. Eso no es. Bueno, puede ser un hombre, pero un hombre tonto, ¿va? No un hombre vivo. Ahora entonces, sino más bien un hombre es aquel que trata de emprender la vida de una manera sabia, que trata de establecer una familia, que trata de resolver problemas, que trata de salir adelante a pesar de las dificultades que va a enfrentar. Ahora entonces, y eso es lo que está visualizando Salomón aquí, David con Salomón, y dice, bueno, esfuérzate y sé hombre. Ahora entonces, otra de las cosas importantes del consejo que le dio David a Salomón en el versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora entonces, un consejo muy importante. Ahora entonces, y ese es el consejo para nosotros también. ¿Sabe que estos libros históricos fueron escritos para que nosotros agarremos ejemplo de ahí? Ejemplo para nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que le dice aquí David a Salomón? Bueno, tienes que agarrar la palabra de Dios, aplicarla en tu vida. Fíjense bien, aquí ustedes saben que la ley fue dada para Israel. Y dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Está hablando acerca de la ley. La ley. ¿Y saben ustedes que había una ley para los reyes? Había una ley en los preceptos que Dios escribió para el pueblo de Israel también, y había preceptos para los reyes. ¿Cómo debían de vivir los reyes? Fíjense bien. Ahora, hoy día, los gobernantes en los países, ¿qué es lo que tratan de hacer como gobernantes? ¿Ayudar al pueblo o ayudarse a sí mismo? Ayudarse a sí mismo. Por eso es que esos cargos de diputado, de presidente, de ministro y todo es muy peleado, ¿no? Todo el mundo quiere acceder a él, llegar a esos cargos. ¿Por qué? Porque es muy buen dinero que ganan. Pero no están con el propósito de llevarle algo a la gente, ¿no? Ahora entonces, y vemos aquí que sí había un precepto para los reyes. Vamos a Deuteronomio capítulo 17.
Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ver los versículos, primero vamos a ver los versículos 18 al 20. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora fíjense bien, esto era un precepto para los reyes de Israel. En primer lugar, ¿qué era lo que tenían que hacer? Una copia. Había una original, pero tenía que hacer una copia y tenerla ahí con él todos los días. Y solo por tenerla ahí guardadita, como la Biblia que tenía mi tía, ¿verdad? Sobre el cofrecito, bien cuidadita, no, tenía que darle uso, tenía que leerla. Bueno, tenía que leerla, creerla, aplicarla, para poder aplicarla a los demás. Y él dice, para que no se vuelva un soberbio. Es que, hermano, fíjense bien, lo mismo pasa con los creyentes hoy día. Pues si nosotros, en lugar de estar haciendo cualquier cosa, cuando estamos desocupados, ¿qué deberíamos de hacer? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios te instruye. La palabra de Dios te aconseja. La palabra de Dios te anima. La palabra de Dios te aclara. Cuando estás confundido, la palabra de Dios te dice cómo debes de vivir. Entonces, los reyes tenían que tener una copia de la ley y estarla leyendo constantemente para no apartarse de ella. Para cuando juzgaran al pueblo, tenían que hacerlo con justicia y tenían que hacerlo de acuerdo a la ley. Ahora, ¿verdad? Ahora nosotros aquí en el país tenemos una ley, y la ley mayor se llama Constitución. Y esa ley tiene muchas leyes para nosotros. Fíjense bien, para los pastores tiene ley. La Constitución de El Salvador habla de los ministros, cómo deben de comportarse, qué deben de hacer. Fíjense bien que un ministro dice que no debe de andar en política. Así dice, no debe de andar en política. Y si anda en política, dice que le va a caer multa, o si no, la cárcel. Ahora entonces, por eso, bueno, las leyes tienen, bueno, igual era para Salomón, tenía una ley y debía de leerla y debía de aplicarla. Ahora entonces, pero saben, Salomón en un principio pasaba leyendo la Escritura, pasaba aplicando la Escritura con el pueblo, y es más, la ley le decía cuáles eran los ritos que debían de hacer para adoración. Y Salomón, fíjense, como no había templo, no había un lugar de adoración, él se iba a un lugar alto. Era ese le llamamos nosotros aquí un cerro, ¿verdad? Alto. Y se iba allá y allá sacrificaba. Y cuando hacía sacrificio, sacrificaba animales, sacrificaba un montón de animales. Hacía una adoración muy grande.
Ahora entonces, estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta ley también le decía otras cosas que no debía de hacer Salomón. Es decir, que no debía de hacer el rey. Y leamos algunos versículos de lo que no debía de hacer el rey. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Miren, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Los gobernantes deben de ser de la misma nación. De la misma nación. Ahora, entonces, segundo lugar, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Otras dos cosas. No hará para sí caballos, no tendrá muchos caballos. Pero ¿sabe cuántos caballos tenía Salomón? Me gustaría que leyéramos Primera de Reyes 4, capítulo 4, versículo 26. Solo para tener... Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Ahora, hermanos, ¿cuántos caballos tenía Salomón? 5 caballos, ¿verdad? 5 caballos. Pero se le dijo hasta, miren, cuando la Biblia está dando instrucciones, esto es lo que tiene que cumplir como rey. No tendrás muchos caballos. No tendrás muchos caballos. Ahora entonces, qué interesante, ¿no? ¿Era obediente Salomón? No. Aunque hacía adoración, ¿verdad?, al Señor, pero en algunas cosas fallaba. Y ahora entonces, ¿y por qué? ¿Por qué fallaba Salomón? Porque me imagino que muchas veces dejó de leer la Biblia, ¿verdad? La ley, dejó de leerla. Así como nosotros muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, de leer la Biblia. Ahora, fíjense bien que en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Ahora significa que esa palabra debía de estarse leyendo constantemente. Y ese Salmo 119 tiene consejos para todos, para los jóvenes, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Salomón estaba joven y necesitaba guardar su camino. Ahora entonces, significa entonces que había muchas dificultades en la vida de los reyes, pero Dios está interesado en que nosotros también tengamos nuestra regla de fe, que es la palabra de Dios. Ahora entonces, nosotros no simplemente podemos echarle culpa a los que pasaron. Ahora nosotros estamos en el tiempo presente y estamos entonces también con el mismo mandamiento de no olvidar la palabra de Dios. Habrá un versículo en el Nuevo Testamento, hermanos, que nos indique que también que la Biblia debe de ser leída por nosotros. Vean ustedes, habrá versículos que puede decir que la Biblia debemos leerla nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Fíjense bien, escudriñar las escrituras.
Esas son palabras de Jesús, ¿verdad? Porque os parece que en ellas tenéis. Ahora entonces, y también dice el apóstol Pedro escribiendo en su primera carta, dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, pero ¿cómo vamos a tomar esa leche espiritual? Leyéndola, estudiándola, investigándola, aplicándola, ¿verdad? Es la única manera, porque esta palabra no se va a meter en la cabeza con solo ponerse el libro así, hermano. Esto es necesario leerla. Ahora entonces, otra de las cosas que Salomón no cumplió, veamos ahí en Deuteronomio, siempre en el mismo capítulo 17, dice también, otra de las cosas era que no debía volver al pueblo a Egipto, mas sin embargo, él tomó una mujer de Egipto, no llegó al pueblo allá, pero tomó una mujer para mujer de él, una egipcia. También dice, porque Jehová nos ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Versículo 17, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni para que no se desvíe. Ahí vamos a leer en ese versículo. Después vamos a leer lo demás. Para que su corazón no se desvíe. No tendrás muchas mujeres. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Cuántas mujeres? 700 mujeres legalmente de él. Y 300 concubinas. 300 concubinas. O sea que tenía 1000 mujeres. Ahora entonces, y un hombre con 1000 mujeres, tenía un harén de 1000 mujeres, y un hombre con 1000 mujeres. Y si llegaba donde estaban las 1000, aunque ellos no iban, mandaban a traer, ¿verdad? Imagínese usted que hubiera llegado donde estaban todas. Se hubieran peleado, ¿no? Ahora entonces era problema. Es decir, algunos se preguntan por qué Dios no detuvo a estos hombres porque tenían tantas mujeres. Bueno, Dios, el propósito de Dios no es que los hombres tuvieran tantas mujeres. Cuando estableció el primer matrimonio, lo estableció como una pareja, ¿verdad? Adán y Eva eran los únicos. Ahora entonces, pero luego fíjense bien que en el capítulo 4 de Génesis hay un hombre que fue el que empezó a tener, agarró 2 mujeres, un rey, ¿verdad? Ahora entonces, y empezó a difundirse eso, pero Dios en sí no estaba de acuerdo con esto, más sin embargo, por seguir su plan adelante, muchas veces no detuvo estas cosas. Ahora entonces, ¿creen ustedes, hermanos varones, que tener por lo menos unas 10 mujeres, creen ustedes que daría satisfacción o problemas? ¿Satisfacción o problemas? Problemas, imagínense, problemas. Ahora, porque con una hay muchos problemas, ¿verdad? Con una. Ahora entonces, veamos, entonces Salomón no hizo caso. Y si quieren la cita bíblica de cuántas mujeres tenía Salomón, ahí en el capítulo 11 de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, versículo del 1 al 3, van a encontrar cuántas mujeres tenía Salomón. Ahora entonces, otra de las cosas que tenemos aquí dice también, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Otras cosas que le prohibió a Salomón: no vas a tener riquezas, ni plata ni oro. Pero fíjense bien
que Salomón mismo cuenta que era él un hombre muy rico. Es más, solo David le dejó una herencia de un cuarto lleno de oro, de utensilios. Ahora entonces, es más, gente que venía del extranjero le traía regalos preciosos. Ahora entonces, Dios le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar bienes y riquezas también. Ahora entonces, pero ¿sabe qué? Esas bienes y riquezas también lo obtuvo él por medio del pueblo. Pero fíjense, para ser justo, ¿qué debería haber hecho Salomón? Gastarlo en el pueblo, ¿verdad? Gastarlo en el pueblo, pero no era así. Ahora entonces, y vemos aquí, además de eso, dice, bueno, entonces esas como que eran unas, digamos, ordenanzas para el rey. Y pienso yo que lo más importante aquí es que tuviera la palabra de Dios, ¿no? Lo más importante, para poder aplicarla en su vida. No es que, fíjense, los seres humanos a veces somos olvidadizos y se nos olvida lo que Dios nos está hablando, que no sabe. En el Nuevo Testamento tenemos muchas cosas que muchos no practican, pero que están establecidas. Están establecidas. Por ejemplo, no dejando de congregarse. ¿Verdad que hay algunos que son como el cometa Halley, que pasa cada cuánto tiempo? Cada 50 años pasa. Entonces, algunos creyentes así el tiempo les vemos, ¿verdad? Y más, y hay que irlos a traer también, a rogarlos, ¿verdad? ¿Por qué no va? Entonces, pero hay muchas cosas. Orar sin cesar. No somos constantes para la oración, y lo fijamos nosotros que en el culto de oración, los pocos que vienen, ¿no? Está siempre gozoso. La mayoría solo andan enojados, ¿verdad? Por los quehaceres de la vida. No me salió bien esto, no me salió bien lo otro, y así, ¿no? Ahora entonces, o si no, las cosas en la familia no están yendo bien, pero la Biblia dice, está siempre gozosos. Ahora entonces, y vemos entonces, vamos otra vez a Primero de Reyes, y vamos a ver el siguiente versículo, y vamos a ver por qué Salomón tenía que tener carácter, ¿verdad? Carácter. Ahora bien, versículo también dice, una de las cosas importantes que encontramos en este versículo, y este versículo es uno de los versículos que toma los que siguen la corriente del Evangelio de la prosperidad para aplicarlo en este tiempo. Pero esto no debe aplicarse a nosotros. Recuerden que es para Israel. Aunque nosotros tenemos un versículo en el Nuevo Testamento también que lo podemos aplicar, pero muchos no tienen fe para hacerlo. Ahora entonces, fíjense bien lo que dice aquí en el versículo 3 también. Si cumples con lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjense que este es un versículo que los de la prosperidad aplican para ellos, ¿ya ven? Y me daba risa una página que buscaba algo sobre esto. Dicen los de la prosperidad, ¿verdad? Que Jehová es la cartera del creyente. Jehová es la cartera del creyente.
No lo pide, que Él te da. Solo pide que Él te da. Ahora, hermano, pero el problema es que la gente no lee bien el versículo. ¿Cuándo le va a dar prosperidad Dios a Salomón? Aquí en este versículo. ¿Cuándo le va a dar Dios? Cuando cumpla con la ley. Cuando cumpla con los preceptos. Cuando cumpla con todo lo que está escrito en la ley. Ahora entonces vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Si uno está bien con Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice aquí, les voy a bendecir, les voy a bendecir. Les voy a bendecir, Salomón. Ahora entonces, ¿cuál versículo podemos aplicar nosotros si queremos tener bendiciones de parte del Señor? En el Nuevo Testamento está Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero habla acerca de la prosperidad de ese versículo. Dice que, bueno, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero ¿qué es lo que hay que buscar primero? El reino de Dios. Ahora, ¿pero qué buscamos nosotros primero? Las añadiduras. Nosotros siempre andamos tras la comida, tras la plata, tras el trabajo, tras el negocio, tras de todo eso, ¿no? Dice, bueno, si primero vienes a mí, ¿verdad? Buscando las cosas de Dios, todo esto te lo puedo dar por añadidura. Ahora entonces, por añadidura, pero no está hablando de prosperidad. Ahora entonces, es más, fíjense bien, y esa añadidura tiene más que ver con algunas cuestiones también espirituales. Ahora, fíjense que en el mismo Mateo capítulo 6, Jesús da advierte con otro versículo, dice, porque el que ama la riqueza no puede amar a Dios. Y si amas a Dios, no puedes amar la riqueza, porque no puedes tener dos señores. Si amas una cosa, no vas a poder amar a lo demás. Ahora entonces, vemos claramente aquí, entonces, que el Señor no quiere que la gente piense, ¿verdad?, en todas aquellas cosas materiales que la gente piensa. Es decir, primero es el Señor, después son las cosas materiales. Ahora entonces, y estos que dicen que Dios es la cartera de los hombres, entonces ellos piensan que por arte de magia van a caer los billetes allá, ¿no? Imaginen ustedes ver paquetes de $1000 que están cayendo del cielo, ¿verdad? No es así. Es más, los que promueven la prosperidad son prosperados los que lo promueven, los otros que dan. No. Ahora entonces, y si tú no trabajas, no ves cómo haces para salir adelante, pues no tienes, ¿no? Entonces, Dios puede prosperar tu trabajo, Dios puede prosperar todas las cosas que tú puedes emprender, pero bueno, dice el Señor, tienes que tener una dependencia conmigo. Ahora entonces, y versículo 4, tal vez no da tiempo de ver el versículo 4. Versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón, de toda tu alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Dios había prometido a David, si tus hijos, si tu gente anda tras mí, pues yo te prometo que siempre va a haber un varón que gobierne.
Ahora, el gobierno de David ha sido prometido que va a ser eterno. En el futuro David va a gobernar, hermano. ¿Va a gobernar David en el futuro? Sí, ¿a través de quién? A través de Cristo. O sea, esa promesa para él, a través de Cristo. El gobierno del milenio, ¿quién va a gobernar? Cristo. Y de ahí nos introducimos a la eternidad. Ahora entonces vemos que es una promesa para David, pero ¿sabe qué? A David no le, es decir, a David no le pusieron condiciones cuando le hicieron esta promesa. Pero fíjense bien, si leemos el pasaje de donde le fue prometido en 2 Samuel a David, que el reino iba a ser para toda su descendencia, no hubo ninguna condición. Pero David está condicionando a Salomón. Fíjense bien, David lo está condicionando. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nunca se olvide de Dios y de la ley. Para que se mantenga firme en eso, ¿verdad? Ahora entonces, vemos, hermanos, bueno, vamos a quedarnos aquí porque a partir de ahí empiezan los conflictos de familia que resolver. Conflictos de familia que resolver. Ahora, si quieren, pueden tener, leer el pasaje para el otro miércoles, lean el pasaje, den cuenta de cuáles son las personas que intervienen ahí, ¿verdad? Y entonces, cuáles fueron las situaciones que vivieron estos hombres ahí. Bien, no sé